En las últimas semanas el precio del pan fue noticia. En Caiga Quien Caiga decidimos entonces averiguar cómo es el camino del pan hasta llegar hasta nuestras mesas y cuáles son los diversos factores que determinan su precio. Mira. ¿Cómo ves a mi vendedor? Bien. Pinta tenés. Ahí está. ¿A cuánto vendemos el kilo de pan? 22. 22. 39. Nadie me da bola, ¿eh? 39, doña. ¿Ese? Venga, venga, venga. ¿Qué necesita, doña? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? ¿Vio? ¿Qué quiere llevar? 3 flautitas bien tostadas, mi amor. ¿Flautita bien tostada? ¿Cuánto quiere? ¿3? 3 flautitas. Carola, ¿flautita cuál es? ¿Dónde empieza el camino del pan? El camino del pan empieza en los campos, que cosechan el trigo y que se lo venden a los molinos. Cada tonelada el molino la paga 2.360 pesos. Esa tonelada de trigo le rinde 750 kilos de harina o 15 bolsas. 15 bolsas de harina por 250 pesos la bolsa, le quedan 3.750 pesos de facturación. ¿Cuánto había pagado el costo? 2.360. Exacto, le quedaron de ganancia 1.390 pesos. ¿Hace cuánto tiempo sos panadero? Hace 10 años. ¿Qué edad tenés vos? 22. ¿Y porque a los 12 empezaste? Exacto. Era trabajo infantil. Esta es la famosa harina. Esta es la famosa harina. Por este hay tanto problema. ¿La harina con la que se hace el pan, la harina más común, cuál es? Esta. La triple C o la harina común con la que se hace El pan. bolsa de harina. ¿Y cómo sigue esto? Y la bolsa de harina acá, al hombro, y vamos abajo. Dale. Vos que tenés espalda, hacelo. Escuchame. No, boludo. ¿50 kilos pesa? 50 kilos. Yo te veo bien, ¿eh? Yo te veo bien. Adelante. Vamos. Adelante. ¿A dónde vamos? ¿Abajo? Abajo. ¿Cuánto es el rendimiento de la harina? Vos pensás que la bolsa dijimos que costaba 250 pesos en promedio. Trae 50 kilos, precio por kilo, 5 pesos. Ahora, un kilo de pan no requiere un kilo de harina, más o menos 800 gramos. Esta es la máquina donde hacemos el pan. ¿Y qué hace esta máquina? La masa, hacemos el pan. Los panaderos eran los de antes, que lo hacían todo a mano, ahora están las máquinas. ¿Y qué tiras acá? Mira, sal, agua fría y la harina, levadura. Anote, señora, en casa, los ingredientes. ¿Qué tiramos primero? Sal. Para 50 kilos de harina se lleva un tarrito de durazno de sal. Tirá la sal ahí, bien. 2 tachos de agua fría. Sí. Vamos, el agua. Echamos el agua. Ahí está, la famosa harina. Cuchillo. Aprovecharla toda que está cara, ¿eh? ¿No? Sí, el pan el tiempo que lleva es de 25 minutos lenta. Faltándole 10 minutos se le agrega el aditivo y la levadura. El pan que hoy cuesta en cualquier panadería del país, según la zona, entre 16 y 24 pesos. El pan francés, el que más se vende. ¿Cuánto costaba años anteriores el kilo? Mira, en el 2011 en promedio estaba en 9 pesos y en el 2012 estaba en promedio en 12 pesos. Es decir que de 2011 a hoy prácticamente se duplicó su precio. ¿Cuánto va de levadura? Medio kilo. Medio kilo de levadura. Y ahora el quinto paso, que vendría a ser lo más importante del pan, Sí. el aditivo. ¿Qué es lo que le da? Ahí le da fuerza al pan. Le da fuerza al pan. ¿Lo hace crocante, ponele? Claro. Para 50 kilos de harina lleva 15 gramos de eso. ¿15 gramos? 15 gramos. Ah, o sea, es potente este. Claro. ¿Cómo se explica en este año particularmente el incremento exponencial del precio del pan, del kilo de pan? Lo que está claro es que lo que sí sucedió es que hay menos trigo en la Argentina. Es decir, Es un hecho. eso es un hecho objetivo. Desde 2007 hasta ahora pasamos de cosechar 18 millones de toneladas de trigo a tener solamente 9. ¿Por qué muchos productores deciden dejar de producir, de cosechar trigo y se pasan a otro grano, como por ejemplo la cebada? Porque entre las retenciones y los cupos de exportación dejó de tener incentivo producir el trigo y por lo tanto eligen otros granos. ¿Y ahora? Y ahora sacamos bastoncito. Y esto lo voy acomodando acá. Escuchame, ¿necesitas que te dé una mano? Y bueno, ya que estamos... Ay, no, tenía que decir que no. Piensa que no laburo, ¿entendés? Vamos. ¿Para qué Esta sirve? es la sobadora, es la que vendría a reemplazar el palote. No vamos a hacer ningún chiste al respecto. Así son 6 vueltas. Bueno, el próximo lo hago yo. Aprende bien, ¿eh? Aprende bien. Boludo. Ahí está. Y ahí tiramos esto. Esto va a la máquina y la máquina lo que hace es dar el modelo del pan, armar la forma. Lo que está claro es que seguro la panadería no es un terrateniente especulador
que atenta contra los intereses nacionales. ¿Vos sabés cuántas panaderías hay por habitante en la Argentina? ¿Cuántas? Una panadería cada 1.100 habitantes. Hay un montón de panaderías. ¿Eso qué significa? Que no se ponen de acuerdo entre 36.900 panaderías para cobrarte el pan más caro. Distinto es... El productor. Claro, El productor está mucho más concentrado. Por supuesto, cuando hay poco trigo, unos pocos se pueden hacer los vivos de lo que debería ser de unos muchos. ¿Cómo se explica el aumento de la bolsa de harina de alrededor de 90 pesos en diciembre a un pico en julio de 2.80, 2.90? Las reglas de economía dicen que cuando hay faltante de algún producto, automáticamente ese producto lamentablemente aumenta. ¿Hay menos oferta de trigo únicamente porque la cosecha fue la peor en 110 años o también porque hay algunos vivos que se lo guardan? En manos de los productores te aseguro que no queda trigo. El trigo para los productores no es una reserva económica, una reserva de plata. El trigo se utiliza y se vende generalmente en diciembre, enero, porque es dinero utilizado para financiar otras campañas productivas. Si existe, puede existir en manos de molineros, en manos de exportadores. Siempre son buenos los productores al final. Nos queremos... Pero, o sea, nunca... Reconózcame algo también, Rubén. Algo también en la tradición del campo argentino de llorar, ¿no? Siempre no va más, siempre no va más. Digo, este año tienen cosecha récord, por ejemplo, otra vez más. Lo tirás ponemos acá. Mira cómo sale. Mirá, te lo tiras todo cortado. Y eso a la bandeja. Ahí estamos. Tiki, segunda bandeja. Encontramos tu puesto. Los productores de trigo en la Argentina tienen una obligación de vender determinada cantidad en la Argentina y otro resto exportarlo. A ver, lo que está claro es que hay un consumo de trigo en la Argentina que es del orden de los 6,5 millones de toneladas. Eso hay que garantizarlo. Sí, y además que aumentó mucho en la última década, esto hay que reconocerlo. Ahora, el resto se debería poder exportar. ¿A qué precio se exporta? El precio internacional del trigo, que en Argentina vale $435, es la mitad. O sea, acá pagan 2.360 pesos la tonelada los molinos. Pero en el mundo la cotización internacional es un poco más de la mitad de ese precio. Entonces, hoy por hoy al productor de trigo le conviene venderlo en el mercado interno antes que exportarlo. Por eso tenemos ese precio. La pregunta es, ¿hay trigo para vender en el mercado interno? Y ahí se centró la discusión entre el gobierno y los productores, o los acopiadores, que dijeron, ustedes tienen trigo, no se lo guarden para hacer subir el precio, no se hagan los vivos, suelten el trigo. Frente a la amenaza de la aplicación de la ley de abastecimiento la semana pasada, aparentemente apareció más trigo y eso produjo una rebaja en la bolsa de harina de trigo de 290, 280 a 230, 240. ¿Cómo se explica esto? Los productores no venden la bolsa de harina. Los productores se desprendieron de su trigo en su momento y hoy, si existe trigo para la molienda o existe harina, son los molineros y son los exportadores o los acopios los que tienen. Deberías hacerle esa pregunta a los molineros y a los acopios. Ahora tapamos el carro, Sí. lo metemos al lado del horno, que tiene que agarre bastante temperatura para que leve el pan. ¿Cuánto tiempo lo tenemos que dejar? Y unas 3, 4 horas. Mira cómo cambió, ¿eh? Grosso. Ahora, con este palito artesanal, ¿Pero qué es esto? ¿Qué es un un pedazo de madera con un una pedacito de chile. con una gilet? ¿Ya estamos? Ya estamos. Ah, así era, al revés, ahí. Ahí. Tiki, 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 tiki. Mandamos al horno. Ya estamos, estamos final. Estamos final. Al horno. ¿Al horno? Oscar, ¿hace cuánto tiempo que tenés panadería? Toda la vida, mi papá de toda la vida, sí, nacía dentro de una panadería. En tus años, con tu experiencia, ¿había habido alguna vez un salto tan brusco en el precio? No, que yo recuerde no. ¿A cuánto tenés que vender vos el pan más típico que consume el argentino, el pan francés? ¿A cuánto lo tenés que vender para tener ganancia? Y no menos de 20 pesos. ¿Hoy a cuánto lo estás vendiendo? Nosotros acá vendemos pan a 22 pesos. Para ver, esto me gusta, ¿eh? ¿Hasta dónde le doy? Dale. ¿Ahí más o menos? Ahí vamos. ¿Y ahora? Listo. Espera Esperá. a que se cocine. ¿Cuánto tarda en cocinarse? 20 minutos, 20, 25 minutos. El pan a 10 pesos, un pan que no se consume mucho. ¿Y por qué? Porque la gente no está acostumbrada. No, porque es una pieza muy grande. Si bien es un proceso igual al otro, la materia prima es buena igual, lo que cambia son los cortes. ¿Por qué se hace ese pan a 10 pesos si no se hace ponerle... Si lo que cambia es el corte nada más, ¿no? Los ingredientes son iguales, todo iguales. ¿Por qué no se hace directamente, no sé, un tipo de pan francés a 10 pesos? Porque lleva un poquito menos por ahí de trabajo de mano de obra. La harina que vos estás usando, la harina que vos estás comprando en esta panadería, ¿es harina que tiene algún tipo de descuento para ese pan de 10 pesos? O vos cargás con los costos de ese pan a 10 pesos? Nosotros cargamos con los costes de ese pan a 10 pesos. ¿Ahí? Ahí, ahora otra vez. Ahí, ya está.
Qué pancito que nos hicimos, Sí, la verdad que sí. Vamos, La panera. vamos. Ahí está, pan calientito. Con 800 gramos de harina haces más o menos 1 kilo de pan. Exacto, por lo tanto, si 1 kilo de harina vale 5 pesos, 800 gramos son más o menos 4 pesos. Por cada kilo de pan, que en la Argentina en promedio se vende entre 16 y 24 pesos, la incidencia de la harina es de 4 pesos. El resto de la formación del precio del pan tiene que ver con la locación, es decir, si te vas a clavar 1 kilo de pan francés y te lo compras en el shopping más caro de la Argentina, ese panadero paga mucho más alquiler que si te lo compras en mi querida Santa Fe natal. Lo mismo pasa con otros costos asociados a la comercialización. Si vas a una panadería en donde vos te compras 1 kilo de pan y una torta y lo pagas con tarjeta, no es lo mismo que la panadería que solamente opera de contado. Lo mismo que lo que tenés con los impuestos provinciales, los impuestos nacionales y obviamente la mano de obra. Vos pensás que en una panadería promedio el 75% del tiempo, del esfuerzo, de la mano de obra está dedicado a hacer pan. Vamos a pesarlo. 120 gramos. 120 gramos, ¿cómo hago? Y ahí salió. Impecable. Doña, ¿algo más quería? ¿Estamos bien? La pinta que tenés. Ahí está. Hay que llevar la panadería entera. Gracias, señora. 43. Hola, doña. ¿Cómo le va? Ah, 44. Estaba distraída. Ayúdame a elegir uno que esté bueno, mirá. Están lindas, Diego, porque es una buena clienta ella. Mire, le seleccioné un pan que no la va a poder creer. Bueno, vamos a ver si es cierto. Confíe en mí. Gracias, señora. Ahí se va el pan que hicimos nosotros. Arrancamos a las 5 de la mañana. Mira, 10 de la mañana y se va el pan.